Después de su resurrección, mientras Jesús cenaba con los discípulos, les dijo que pronto recibirían poder para llevar su mensaje por todo el mundo. Recibirían el Santo Espíritu de Dios, les dijo. Después de esto, ascendió al cielo frente a ellos y no lo volvieron a ver. Así que los discípulos esperaban y oraban. 10 días después estaban reunidos y un ruido como una ráfaga de viento fuerte vino del cielo y llenó la casa. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Esto causó tal conmoción que una multitud se reunió para ver qué era lo que ocurría. Alguien los acusó de estar ebrios, de manera que Pedro se levantó y tomó la palabra. Les dijo que no estaban ebrios, sino que Dios les había dado el poder de su espíritu. Contó la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y les dijo que se arrepintieran de sus pecados y confiaran en Él. Ese día 3,000 personas creyeron lo que dijo y se hicieron seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús comían y oraban juntos casi todos los días. Cosas sorprendentes seguían sucediendo. La gente se sanaba, otros vendían sus posesiones y daban el dinero a los pobres. El número de personas que se les unía seguía creciendo. Los discípulos, ahora llamados apóstoles, empezaron a enseñar en los templos judíos. Esto enfureció a los líderes religiosos. Varias veces golpearon a los apóstoles y los encarcelaron. Uno en especial, llamado Saulo, estaba decidido a acabar con ese nuevo movimiento de los seguidores de Jesús, así que iba de casa en casa en la región y arrestaba a quienes afirmaban seguir a Jesús. Pero un día, cuando Saulo iba por el camino, una luz brillante del cielo relampagueó a su alrededor. Cuando cayó al piso, escuchó la voz de Jesús que le decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Jesús le ordenó a él que se levantara y fuera a la ciudad de Damasco. Saulo se levantó, pero al abrir los ojos se dio cuenta que no veía. Con ayuda, Saulo fue a Damasco, donde conoció a un hombre llamado Ananías. Ananías puso sus manos sobre Saulo y de sus ojos cayó algo como escamas. De repente podía ver de nuevo. Ananías le dijo que Jesús había planeado todo esto para que Saulo pudiera recibir el Espíritu Santo. Esta experiencia cambió por completo la vida de Saulo. Se convirtió en un seguidor de Jesús. Pronto, Saulo empezaría un viaje extraordinario para contarles a otros sobre Jesús. ¿Se han fijado que ahora que entramos al Nuevo Testamento, los videos que estamos viendo tienen más color? Están más iluminados. ¿Por qué será? Es porque Cristo resucitó. Y Jesús, al morir en la cruz, al ser sepultado, al vencer la muerte y al resucitar, refunda el mundo, vuelve a hacer la creación nueva, restaura todas las cosas en su reino, que es un reino invasor, que está invadiendo, es un reino de colores, es un reino de energía, es un reino de luz. Todas las cosas cambian ahora con la resurrección de Jesús. Las implicaciones de la resurrección van más allá que sencillamente leer un pasaje de la historia y de la Biblia que ocurrió hace 2000 años. Es algo que es cataclísmico, si podría decirlo, porque es algo que ha cambiado la historia de la humanidad. De hecho, nosotros contamos los años antes de Cristo y después de Cristo, porque la cosa cambió totalmente con su existencia aquí en la tierra, su muerte y su resurrección y su ascensión. Ahora, en el capítulo 28, comienza con una historia donde nosotros estamos incluidos. Ahora nosotros aparecemos en esa historia superior, nosotros como iglesia. Este capítulo se trata de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos, la iglesia. Pero parece que hoy
tenemos mucho ataque de la gente de afuera hacia la iglesia. Y esto es porque la gente, hay confusión, la gente no tiene claro cuál es el propósito o la función de la iglesia. De hecho, a veces ni siquiera nosotros tenemos claro para qué existimos. Y por esa confusión es que al final hay tensión entre el mundo y la iglesia. ¿Es la iglesia un club privado para la gente de Jesús? Para los que tenemos un carnet de socio en el club privado de Jesús. Muchos dicen que los seguidores de Jesús estamos tratando de ganar al mundo de una mala forma, de una mala manera. Fíjense que el otro día estaba pensando en esto. A principio del siglo XX, 1909 en adelante, en Chile pasó un fenómeno muy grande que fue el avivamiento pentecostal de los evangélicos que empezaron a predicar en las calles, a pasearse por las calles, especialmente en la noche, porque en la noche salen los pecadores a rescatarlos. Nosotros venimos de esa raíz. Mi abuelo fue un cristiano de aquellos. Y los de aquel tiempo nos cuentan cómo la gente les apedreaba, les tiraba basura, orina. ¿Y por qué lo hacían? Porque la gente era intolerante a este grupo de cristianos. Estamos ahora en el siglo XXI y hace un par de semanas una marcha de este gran grupo de evangélicos. ¿Y qué pasó ahora? Volvieron a atacarlos. Pero ahora los atacaron, y en mi opinión personal, si antes los atacaban porque la gente era intolerante, ahora los atacan porque los cristianos evangélicos se tornaron intolerantes. Se dio vuelta la tortilla. La gente no entiende por qué los cristianos evangélicos hacen o nosotros hacemos lo que estamos haciendo. Y estamos sufriendo, pero no estamos sufriendo por causa del evangelio. Y aquí hablo del cristianismo en general. Hablo de la iglesia católica y hablo de la iglesia evangélica. Para mis amigos que están por primera vez aquí, yo les quiero decir que esta iglesia no es católica, pero esta iglesia tampoco es evangélica. Esta es una iglesia cristiana. Y los cristianos que estamos aquí, algunos tenemos trasfondo evangélico y la gran mayoría tiene trasfondo católico, pero ese es nuestro segundo apellido. Nuestro primer apellido es cristiano. Bueno, estoy hablando pensando en estos dos grupos. La iglesia está sufriendo, tanto los evangélicos como los católicos, no por causa del evangelio puro de Cristo, por la resurrección de Cristo, por proclamar la resurrección de Cristo, como sufrían los apóstoles en aquel tiempo. Estamos sufriendo por otras razones. Estamos sufriendo porque estamos metiendo la pata y no estamos representando a Jesús en la tierra como debiéramos hacerlo. Y entre nosotros, ya dentro de las iglesias, también estamos sufriendo porque, por ejemplo, no nos gusta la manera en que otros hermanos celebran la comunión, la cena del Señor. O no nos gusta o nos parece mal cómo se visten los otros. O que algunos usan símbolos y otros se niegan a usar símbolos. En fin, yo creo que la iglesia debe volver al título de este capítulo de hoy, a unos nuevos comienzos. Debemos volver al libro de los Hechos y leer el libro de los Hechos, este hermoso capítulo, y aprender a ser iglesia de Cristo. Hubo un tiempo en que la iglesia tenía muy claro lo que significaba ser iglesia del Señor. Y el mundo también tenía muy claro para qué estaban los cristianos. Pero hoy en día eso ya no acontece. Y esta cosa de reunirse una vez a la semana, a cantar ahí algunas canciones con una guitarra media desafinada y de pasar unas bandejas, unos canastos cada domingo, es por esto que Jesús murió en la cruz. Murió Jesús en la cruz para que yo venga aquí a las 10:30, me siente allí, bueno, me tengan un ratito parado, pero no mucho porque me canso, y después me tengan otro ratito sentado, pero no mucho porque también la espalda me cansa, y que me den un pedacito de pan y una copita, y que me pase una bandeja y que no se lo den. No, para eso murió Jesucristo y para eso resucitó.
No, esto es algo mucho más profundo. Yo escuché una vez a un pastor que contó que en la universidad, cuando era estudiante, se inscribió en un club de senderismo. El Juan Felipe le puso hiking, acá estamos más sofisticados. Este grupo tenía reuniones donde se planificaban las salidas, ponían fotos de dónde iban a ir, veían los mapas, hablaban de todo el equipo que iban a llevar y tuvieron tantas reuniones planificando, pero nunca subieron un cerro. Así que este amigo pastor se aburrió y dejó de asistir al club. Ahora, ¿a él le caía bien la gente del club? Claro, por supuesto, lo pasaba bien. ¿Le gustaba la visión del club? Claro, era una visión, una idea muy bonita. El problema era que nunca hicieron lo que se suponía que ese club tenía que hacer, que era subir cerro, así que se salió del club. ¿Somos nosotros como iglesia un club de senderismo? ¿Somos como iglesia un club de lo que sea? ¿Exclusivo? Y si es así, ¿estamos realmente haciendo lo que el club dice que tiene que hacer? Jesús fue bien claro cuando nos instruyó qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Y esta iglesia, esta humilde congregación, esta humilde comunidad de creyentes, lo ha resumido en 3 frases. Nosotros existimos para amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Ahora, ¿por qué lo hemos resumido así? Porque somos tan cabezones y la memoria es tan frágil que tenemos que resumir, destilar la misión que Dios tiene para nosotros. Es esa, amarlo a Él, sobre todas las cosas. Segundo, amar a los demás, porque en los demás vemos a Cristo reflejado. Y tercero, servir a quien se nos ponga por delante. Vamos a ir al capítulo 28. Ahí en el capítulo 28 de la historia. Y en este capítulo el Señor asciende al cielo y promete enviar el Espíritu Santo. Y les dice a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán ¿qué cosa? Poder. Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, Chile. Estamos ahí en la Biblia, ¿ven? ¿Para qué se necesita poder? ¿O por qué Jesús envió este poder del Espíritu Santo? Sencillamente para que seamos sus testigos. Para ninguna otra cosa más que para ser testigos de Él, de su poder, de su resurrección. Y ese poder proviene de Dios. Y ese poder se nos da para ser testigos. No se nos olvide, en este sermón es eso. El poder de Dios viene a nuestra vida para que nosotros reflejemos la gracia del Señor y seamos testigos. Hablemos de esto a los demás. Ahora el problema es que como testigos estamos medio confundidos. Testigo es simplemente alguien que sabe algo sobre un caso, nada más. No hay que ponerle color, no hay que agregarle, no hay que vestirse, no hay que arreglar la vida. Sencillamente yo sé algo de algo y lo digo. Eso es un testigo ocular, alguien que vio o que sabe algo de algo. Y como testigos, desgraciadamente queremos salir en la tele. Ojalá esté ahí la tele afuera del juzgado para que me entrevisten y yo pueda decir lo que yo vi. Y eso es lo que el poder de Dios nos ayuda, no es a figurar, sino que nos ayuda a testificar. Es decir, presentar el testimonio. No es para impresionar. Usted y yo no somos testigos para que la gente diga: wow, qué buen testigo, que habla bien, ¿no? Y sabe mucho. No. Sencillamente el testigo está para decir algo, presentar el testimonio. No estamos ahí para arreglarlo todo. Porque a lo mejor queremos contar de Dios y queremos que la gente de inmediato cambie y se convierta y cambie su estilo de vida. No, eso no es problema nuestro, ese asunto de Dios. Nosotros nomás decimos lo que hemos visto y oído. No es para que la gente esté de acuerdo incluso con usted. No, se trata de indicar hacia Jesús y que la gente sencillamente se enfrente con Jesús y pueda hacer una decisión de creer en Él o de rechazarlo.
Después de que Jesús les prometió este poder de lo alto, ¿qué pasó? Ya lo vimos en el video, lo leyeron ustedes. Ellos estaban orando un día todos juntos y cayó un poder del cielo que se hizo visible con lenguas de fuego, y ellos empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, en otros lenguajes. Y hubo un alboroto en la ciudad, y cuando bajaron de esa casa y se aproximaron al templo de Jerusalén, la gente empezó a burlarse porque parecían locos. Unos profetizaban, otros hablaban en diferentes idiomas, hasta que Pedro se puso en pie y Pedro predicó. Pedro fue el primer testigo de la resurrección de Jesús, y Pedro les explicó a ellos de qué se trataba esto. El capítulo 3 del libro de los Hechos. En el capítulo 2, está cuando desciende el Espíritu Santo, el capítulo 2 de los Hechos. Y luego empiezan ellos a multiplicarse. En el capítulo 3 tenemos una historia muy bonita, cuando Pedro y Juan, dos apóstoles del Señor, iban a orar a las 3 de la tarde. Era su costumbre, iban para allá y ven a un cojo que estaba a la orilla ahí de la puerta, siempre pidiendo limosna, y ellos le dicen: mira, no tengo plata, no tengo oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret levántate. Y el hombre se levantó. Hubo un alboroto, un escándalo de este milagro. Entonces al final los apresan, y entre paréntesis, otra vez vuelve a predicar Pedro, otra vez vuelve a ser un testigo, y vuelve a decir lo mismo: Ustedes judíos que mataron a Jesús, ustedes que lo lincharon, ustedes mataron al autor de la vida, y por causa de ese que resucitó, es que nosotros hemos, en su nombre, en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Si fijan que un testigo no apunta hacia él, sino que apunta hacia Cristo. El nombre de Cristo es que este hombre está aquí alabando a Dios y está sano. Así que hubo un gran alboroto, los metieron presos y los amenazaron: no vuelvan a predicar en el nombre de ese hombre que ustedes dicen que es el Señor. Entonces ellos volvieron, los apóstoles, a juntarse con la iglesia, a contarle que los habían amenazado las autoridades, que les ordenaron no predicar acerca de Jesús. Así que los apóstoles llegaron a la casa donde estaba la iglesia reunida y les dijeron: muchachos, si seguimos predicando acerca de Jesús, vamos a meternos en graves problemas. Probablemente por ahí uno de los apóstoles o de los discípulos se levantó y dijo: bueno, servimos a Jesús, ¿verdad? Sí. Y Jesús se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a matar? ¡Ja, ja, ja! Si mataron a Cristo y Cristo resucitó, no estoy ni ahí con las amenazas de las autoridades. Esa era la actitud de los testigos de la resurrección de Jesús. Si tú y yo y ellos somos parte del pueblo de la resurrección, ¿qué interesa o cómo nos van a afectar si nosotros con Cristo vencemos la muerte? ¿Qué amenaza nos pueden parar? Vamos a apedrearlos, decían ellos. ¿Nos van a apedrear? Jesús puede ayudarnos si ustedes nos apedrean. Vamos a cortarles la cabeza. Sí. Entonces, si hacen eso, yo voy a cantar: voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa? ¿Que creen que con eso me van a matar el ser interior? Jesucristo puede manejar eso también. Vamos a crucificarlos. Pero si ustedes recién acaban de crucificar al Señor y no les funcionó, o sea, no había manera de parar a estos testigos. Escuchen lo que cuando Pedro y Juan les dijeron en el problema que estaban, se pusieron a orar. Oremos mejor, oremos. Y entre las cosas que oran, Hechos capítulo 4, 29 dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Oiga, si usted o yo hubiéramos estado orando ahí, ¿se imagina lo que hubiéramos orado? ¡Ay, Señor! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, Señor, mira, por favor, envíanos, Señor, unos buenos abogados que nos lleven el caso y podamos ganarles allá. Y además, Señor, si nos dan una indemnización por este abuso, ¿verdad?
que han hecho con nosotros. Mira, Señor, y por favor, que no nos pase nada. Cuídanos, Señor. Ay, porque si no, mira, Padre, así estaríamos orando nosotros. Porque somos testigos medio piñuflas. Pero estos testigos, Señor, no nos cuide, mándanos adelante. Y si hay que morir, morimos por tu causa. Queremos proclamar tu palabra, pero sin temor alguno. Amén. Amén. Estaban muy comprometidos a ser testigos. Mira lo que dice después Hechos 4:32, un pasaje fabuloso. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Pensemos en nosotros como iglesia de Cristo, Nueva Esperanza, este grupo de creyentes. Nuestra meta es esta, que seamos de un solo sentir, un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y uno mira y dice, qué bonito, pero es una utopía. ¿Es posible que una iglesia hoy en día, en el siglo XXI, sea como esta iglesia? Yo no sé si es posible o imposible, pero el mandato de Dios y en la manera que nuestros primeros hermanos cristianos, los primitivos, hacían un testimonio de la resurrección. Así que me pregunto, ¿por qué hoy hay cristianos que ofrendan poco y que no diezman o no sostienen el principio del diezmo? Mira, con todo respeto hacia ellos, pero con firmeza yo digo lo siguiente. Yo pienso que todavía hay cristianos que, como dice este pasaje, ellos consideran suyas las posesiones. Pero los cristianos de aquel tiempo, dice la Biblia clarito, no consideraban suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. En aquel tiempo no tenían sueldos mensuales como nosotros. Ellos eran cristianos que diezmaban de sus cosechas, de sus ganados, porque era una sociedad agrícola y ganadera. Hoy la práctica más sana que nosotros los cristianos tenemos es poner como base, comenzar con el 10% de lo que el Señor nos da, de nuestros ingresos, y eso es ofrecerlos al Señor y a su iglesia. Y de ahí yo propongo que eso, y la Biblia lo propone, es la base de nuestra generosidad, y de ahí tenemos que empezar a crecer más y más. Ahora, ¿cuál es el propósito del diezmo? O de ser generosos, como leemos en este pasaje. El propósito es poner a Dios, al Señor, en primer lugar. Ese es el único propósito. No es el propósito hacernos ricos y discutir y hablar de esto y prosperar y condenar. No, el propósito es decir, Dios es el que tiene el primer lugar de mi vida. Y yo lo demuestro dando mis primeros 10% de lo que cada vez recibo de su gracia. Dios me provee el 100%, yo aparto lo primero, lo mejor, lo de arriba. La nata, la cremita de arriba, lo mejor, lo aparto para declarar que Dios es el primero en mi vida. Ahora, ¿a quién se lo das? ¿Se lo das al hogar de Cristo? ¿O se lo das a Juaniquén? ¿O a la Fundación Las Rosas? ¿O a tu abuelita que está enferma? ¿A quién se lo das? No, eso es caridad. Ese 10% es ofrenda sagrada al Señor. Lo demás es caridad. Así que si tú has decidido poner al Señor en primer lugar de tu vida, esto que acabamos de leer de nuestros primeros hermanos que hacían, que no consideraban que lo que tenían eran de ellos solo, esto lo vamos a entender y lo vamos a practicar. El domingo es el primer día de la semana, ¿sabían ustedes? No es el séptimo. El séptimo es el sábado. Ahora, si usted cree que hay que guardar el sábado, lo invito el sábado a la iglesia del frente. Pero acá nosotros es el domingo. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no el sábado? Bueno, porque el domingo es el primer día de la semana. Y es el día en que Jesús resucitó. Y usted, como fiel cristiano, dedica la mejor parte del primer día. ¿Por qué? Porque usted tiene a Cristo como primero en su vida. Y si yo tengo a Cristo primero en mi vida financiera, lo primero, los 10% es de Él y se lo doy. Y si yo tengo a Cristo en mi vida de tiempo y espacio, el primer día de la semana,
Y lo primero de ese día se lo doy, las primeras horas, y me vengo aquí a estar con la iglesia. Eso significa el principio de darle al Señor siempre lo mejor y lo primero. Por eso que los cristianos primitivos tenían ese poder, esa gracia, porque ellos tuvieron un nuevo comienzo. En vez de juntarse el sábado, que es el séptimo día, se empezaron a juntar el domingo, que es el primer día de la semana, el día de la resurrección. Y le dedicamos al Señor lo mejor. Así que yo les animo, ¿a qué? A ser generosos, a olvidarse de sus posesiones. El que se posesiona de las cosas se enreda en los negocios de este mundo. Dios, dice el apóstol Pablo, nos va a dar lo suficiente. Usted tiene que estar contento si tiene con qué vestirse, con qué comer y un techo sobre su cabeza. Tenemos que ser generosos como los cristianos de la iglesia primitiva. Quiero contarles del pastor Rick Warren, el famoso pastor de la iglesia Saddleback de Estados Unidos, que tiene en este momento, él dice que hay 80,000 personas inscritas como miembros de su iglesia. Es un hombre extraordinario, muy humilde, y que escribió un libro, La vida con propósito, que ha vendido millones de copias. Él cuenta que cuando él se casó, su esposa y él se pusieron de acuerdo: vamos a diezmar. El primer año diezmaron, dijeron: ahora vamos a estrechar nuestra fe, vamos a mostrar que tenemos más fe. Así que el segundo año de matrimonio vamos a dar el 11%. Y el tercer año de matrimonio el 12%. Y al otro el 13%. Y llevan más de 30 años de casado. Y esta pareja vive con menos del 50% de sus ingresos. Y ellos inventaron esto, ellos no le obligan a nadie, pero ellos le pusieron a esto como título el diezmo revertido, porque la meta de ellos es llegar a vivir con el 10% de sus ingresos y dar el 90% para la obra del Señor. Ahora ellos lo van a lograr, ¿saben por qué? Porque Dios lo ha bendecido tanto a este hombre que con el librito ese nomás que escribió ha ganado millones de dólares. Así que es lo que él dice, es su testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu práctica de lo que Dios ha hecho en tu vida? Voy a contarle uno chiquitito porque es muy significante para animarlos a ustedes. Fíjense que ahora en el Cyber Day nos pusimos a comprar varias cosas que necesitamos para armar nuestro nidito de amor por segunda vez con mi esposa. Así que tuvimos un amigo nos prestó su tarjeta y lo cargamos todo allí y la nona se fue y me dejó ahí, tenía un ahorrito y dice: págale con esto y lo demás tú verás. Y entonces yo ahí sacando de aquí y de allá y pude cubrir, pero el día domingo, hace como 2 domingos atrás, veo mis cuentas y me faltaban 35,000 pesos para cubrir la cuenta de la tarjeta de mi amigo. Y el lunes él me tenía pero ya desesperado. Tenía que pagarlo. Y le dije: calma, dame tiempo. Ya no le dije yo, con toda fe y seguridad, el lunes te deposito. Y me acuesto ese domingo y antes de acostarme dije: ¿usted ha orado al Señor las oraciones chita? Yo sí. Chita, Señor. Sí, sea honesto, ¿verdad? Oh, la chita, Señor. Bueno, tú sabes que yo soy fiel y yo soy tu hijo y yo sé que la nona por ahí tiene guardado no sé dónde, pero a mí me faltan 35,000 pesos de que ahí te lo encargo, Señor. Tú sabrás. Ya, y me acosté y en eso estoy acostado y suena en el teléfono un correo electrónico y abro. El Banco del Estado, hay un depósito de 37,000 pesos en su cuenta. Porque alguien me debía, que yo no me acordaba, y me lo depositó en ese mismo momento que yo le dije: chita, Señor. Así que, listo, al tiro hice la transferencia y ahí está tu plata. Y me quedaron 2,000 pesos para pasar el mes. Pero ¿usted cree que he perdido el sueño? ¿Que me ha dado úlcera? ¿Que me pongo estresado? ¿Que digo: ay, Señor? No, porque Dios es fiel con sus hijos. Amén. Y lo único que usted tiene que ser fiel con Él y no considerar lo suyo sus posesiones. Sigo con el testimonio. Usted dirá: ¿y por qué compró tantas cosas? Mire, yo vivo con mis padres de allegado, ellos me recibieron. Tengo una hermana que es generosa.
Y ella cree en lo que yo estoy diciendo, porque lo hemos practicado juntos y ella lo ha practicado. Mi hermana acaba de comprar un departamento en Apoquindo para que la nona y yo vivamos ahí. Y nos va a cobrar un arriendo súper bajo. ¿Por qué lo hace? Porque ella, hermana, está convencida de que el Señor me trajo a la nona y a mí con un propósito a Chile, y ella apoya ese propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Ella hizo la inversión y dice, ahí vas a vivir tú, hasta me dejar plata para hacer los arreglos y todo, y me vas a pagar tanto, y ahí vemos en el futuro qué pasa. Ahora, eso es porque mi hermana, yo sé que está incómoda al contar esto, ella está aquí, pero ni modo, pues para la gloria del Señor, para la honra y la gloria del Señor. ¿Ya? Porque ella ha cosechado sus convicciones de ser fiel al Señor en sus posesiones, porque lo que ella tiene no es de ella, es del Señor. Amén. Y cuando uno tiene esa actitud, Dios se alegra y Dios bendice. Queremos imitar a esta gente de aquellos años. ¿Por qué los cristianos primitivos podían compartir sus cosas? Uno dice, ¿y realmente era así o no? Uno se asombra. No debiéramos asombrarnos como cristianos. ¿Realmente vendían sus posesiones? Claro que sí, la Biblia lo dice. Y lo hacían porque eran testigos de la resurrección del Señor. No puedo solamente hablar del poder de Dios sin practicarlo. No puedo hablar de la maravillosa generosidad de Dios que envió a su Hijo al mundo y que a mí ni el moño se me menee con una ofrendita o con mi diezmo. No puedo, tengo que poner, como dicen, donde pongo el ojo pongo la bala, donde pongo mi palabra pongo mi acción como cristiano, y soy testigo del poder de Dios en mi vida. Ahora yo le hago una advertencia, cuidado, eso sí, porque si usted sigue leyendo, en el capítulo 5 de los Hechos hay una parejita, Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad, dieron dinero a los apóstoles, pero lo dieron por envidia. Ellos también querían ser reconocidos, ellos lo dieron por la necesidad. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie dé por tristeza ni por necesidad. ¿Necesidad de qué? Bueno, necesidad de que doy para que me den. O necesidad que doy para que la iglesia me ponga una plaquita y diga, ahí Fernando Soto donó 4 sillas para la iglesia. No, yo soy el que donó esas 4 sillas, cuidadito con las sillas. No. Esta pareja lo hizo mal. Así que, mis queridos hermanos, tenemos esa triste historia en el capítulo 5. Luego viene el capítulo 6 y 7, donde matan a un seguidor de Jesús. Por lapidación lo apedrearon a Esteban. Y la persecución sigue, era tan intensa que los cristianos tienen que irse de Jerusalén. Y dice Hechos 8, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Y se acuerdan que Jesús había dicho, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra? Y Dios lo hizo a través de la persecución. Así que dice Hechos 8:4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. El poder de Dios, que nos da ese poder Dios a nosotros, no es para que logremos la prosperidad personal, o la comodidad, o la riqueza, el éxito, o el perfecto estado de salud. No, ese poder que da el Señor para que seamos sus testigos, los testigos de su resurrección, del poder de su resurrección. Ese testimonio se lo tenemos que dar a un mundo que necesita saber que la muerte ha sido derrotada, y decirle al mundo que Jesús está en control y que Él ha prometido que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y que seremos sus testigos. Cuando usted siente y reciba el poder del Espíritu Santo en su vida, usted se va a dar cuenta que todo cambia. Que todo cambia. Y puedo incluso hacer pasar gente una a las otras para decir, cuando yo me entregué al Señor, cuando yo me bauticé, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi vida cambió. Yo antes era así y ahora soy de esta otra manera. Antes tenía enfermedades, ahora el Señor me sanó. Antes tenía aprensiones, ahora soy libre. Y así empezamos a comparar el antes y el después. No es para presumir, no es para eso.
una y otra vez. Cuando somos testigos de Cristo, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y no es un poder para lucirme hablando en lenguas. El Espíritu Santo no viene para el espectáculo. Esto no es un espectáculo, queridos hermanos. No es un poder para abusar o controlar, sino que es un poder para oponerse a la opresión y al abuso. No es el poder para encarcelar, sino que es el poder de Dios para que en medio del encarcelamiento se canten alabanzas y se libera al prisionero. Así que, hermano, este es nuestro capítulo. Esta es nuestra historia hoy en día, capítulo 28. Necesitamos nuevos comienzos, siempre en nuestras vidas. Y olvidarnos de otros tipos de poder. Y que son muy eficaces en el mundo, por ejemplo, el poder político. Y se puede hacer mucho con ese poder. Y hay evangélicos tan engañados y tan ingenuos que piensan que haciendo un partido político evangélico van a poder cambiar el mundo. Es como Moisés, que pensó que iba a liberar al pueblo de Israel matando a los egipcios uno por uno. El poder político, que atrae mucho. No es ese poder. Porque claro, con la política podemos cambiar los impuestos, podemos mejorar los caminos, podemos hacer hospitales, pero lo que no puedes hacer es dar testimonio de aquel que dijo: mi reino no es de este mundo. Está el poder de apartarse y aislarse también. Simplemente escuchar música cristiana, ninguna otra música, pura música cristiana. O ir a recitales cristianos, o a shows cristianos. Jugar en equipos de fútbol cristiano, no sé si habrán, pero yo me acuerdo que una vez fundaron uno aquí en Chile. O leer solo libros cristianos. Pero ese poder encerrado no puede ser testigo de la resurrección de Jesús al mundo. O existe el poder de la vergüenza y de la culpa. Ahora se puede hacer mucho con ese poder. Usted puede cambiar lo que quiera cambiar, acusando a la gente y apuntando a la gente y haciéndola sentir culpable y avergonzada. Y usted los puede, en la punta del dedo chico, así manipular a la gente. Si quiere, lo puede hacer. Puede cambiar muchas cosas así. Incluso puede hacer cosas buenas con esa manipulación. Pero usted no puede ser un testigo de la resurrección de Jesucristo por medio de la vergüenza y por medio de la culpa. Porque Jesucristo nos justificó y nos declaró inocentes. No se puede dar testimonio de aquel que le dio la bienvenida a los pecadores y comió con ellos. ¿Recuerdan el evangelio hermoso? Y a la vez condenarlos. Cuando nació, los ángeles dijeron: no tengan miedo. Usted puede hacer mucho con el poder de la culpa y la vergüenza, pero no puede dar testimonio de Cristo resucitado. El poder que Dios nos ofrece es el poder de amar, es el poder de sanar, de sufrir, de ser paciente y afrontar con alegría cualquier dolor. Caminar con alguien por el valle de la sombra de muerte, ese es el poder de la resurrección. Así que la resurrección no solo nos dice que Jesús está vivo o que vamos a estar vivos para siempre, sino que también nos dice que como pueblo tendremos poder para testificar que Cristo vino al mundo, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, descendió a la muerte, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el poder de la resurrección. El poder que nos da lo necesitamos para amar. Es que no es cierto amar. ¿Y quién le dijo a usted que el amor era un sentimiento? El amor es un mandamiento. Y cuando Dios nos manda, no solo nos manda, sino nos da el poder de obedecer. Y si Él nos dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y si Él nos dijo que teníamos que amar a nuestro enemigo, aunque no lo sintamos, Él nos dio la capacidad, las herramientas y el poder del Espíritu Santo para amar. Siéntalo o no lo sienta. Es raro eso, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. El amor es un mandamiento, hay que amar. Estamos condenados a amar. Necesitamos poder para amar. Y nuestro mundo necesita gente amadora, no acusadores.
no necesita más escépticos, más protestantes, más violencia, más jueces, o críticos, o burladores, o traidores. El mundo necesita testigos que por medio del poder del Espíritu Santo le digan a la gente acerca de Jesús resucitado. ¿Y hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Usted vive lo último de la tierra. Y al hablar de lo último de la tierra voy a hablar de lo último de este sermón. ¿Dónde está lo último de la tierra? Lo último de la tierra es el casino de tu escuela o de tu trabajo. Ese es el final de la tierra para ti. Ahí tienes que ser testigo de la resurrección del Señor. Te pregunto, ¿cómo estás tú en el casino de tu escuela o de tu trabajo? ¿Con el aparato del teléfono sóbele ahí a la pantalla? ¿O estás pendiente de conversar con alguien, de compartir, de amar, de ser testigo de la resurrección del Señor? El fin de la tierra para ti es tu pasaje, ahí donde vives, es tu cuadra, o es tu edificio de departamentos, es el gimnasio donde vas a hacer gimnasia y a ver a otra gente. Ese es el fin del mundo para ti. En la reunión de apoderados de tus hijos, en el living de tu casa, en tu patio, ese es el fin de tu tierra, en tu oficina, en tu edificio. Esos son los lugares que necesitan de tu testimonio como expresión del amor de Dios, como testigo de Jesucristo. Pero si usted tiene miedo de ser un testigo, si usted tiene terror de ser testigo en el casino de la escuela, en su pasaje, en su edificio, en su gimnasio, en su reunión de apoderados, en su living, en su patio, en su oficina, entonces déjeme que le recuerde esto. Déjeme recordarle lo que el Señor dijo. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted estará allí, en lo último de la tierra. Y usted estará allí después que terminemos este culto, después que hayamos comido, después que hayamos bautizado, después que lo hayamos pasado bien, en el aposento alto donde descendió el Espíritu Santo. Al ratito usted va a estar allí, en el confín de la tierra, en la feria, en el supermercado, en la cuadra, en el edificio, en el trabajo. Y el Señor lo manda a usted allá como su testigo y su representante. Y el pueblo de Dios dice: amén.